Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 sorpresivas selecciones que al día de hoy tienen chances serias de clasificar a Qatar 2022. Son 7 selecciones que en el proceso que actualmente tiene cada una de sus confederaciones para poder clasificar a Qatar, están en una posición en la cual tienen chances reales de poder clasificar o por lo menos seguir avanzando en la clasificación, y la realidad es que por la selección que tienen o porque hay selecciones muy buenas o al menos en los papeles en la previa eran selecciones que pocos confiaban que podían llegar a tener una chance de ir al próximo mundial. Así que espero que les guste mucho la idea del video. Vale la pena también decir que la fecha que va a venir ahora va a ser clave para estas selecciones, pero lo hago en la previa para repasar cada uno de los casos puntuales. Que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, que también tienen en la descripción los links de las redes sociales y de mis canales secundarios, y que ahora sí arrancamos con el video. Como sabrán, hay 6 confederaciones de fútbol que se disputan los lugares para poder clasificar a Qatar. Hay una que ni siquiera ha comenzado, que es la Confederación Oceánica, por lo cual no vamos a mencionar los casos. Hay 2 confederaciones que la realidad es que no están teniendo ninguna sorpresa particular y ninguna selección que esté más o menos cerca de forma sorpresiva, que son CONCACAF y CONMEBOL, por lo cual me voy a ceñir para hablar solamente de 3 confederaciones. Vamos a comenzar hablando de la CAF, que es la famosa Confederación Africana de Fútbol. Acá, el primer caso es uno que yo ya venía mencionando en su momento y que habrá que ver cómo le va en esta fecha porque es clave, pero bueno, al menos en la previa viene siendo una de las sorpresas, que es Burkina Faso. Una selección que actualmente tiene en su grupo 10 puntos, la misma cantidad que Argelia. Es cierto que hoy en día Argelia, que es la gran candidata claramente a pasar de ronda, tiene una diferencia de más 17, Burkina Faso tiene una diferencia de solamente más 8. Quedan 2 fechas por jugar. Burkina Faso va a tener que jugar primero con Níger, una selección claramente más débil a la cual le debería ganar, y luego va a tener que jugar con Argelia, que en caso de que le gane a Djibouti, que todo lo lógico sería que le gane, va a depender de ese último resultado cuál va a ser el equipo que va a pasar de ronda. La Confederación Africana tiene una eliminatoria muy pero muy reñida, inclusive el primero de cada uno de los grupos no es como en UEFA que termina pasando, sino que nada más avanza una ronda más que después va a tener que disputar. Acá se están justamente jugando ese próximo lugar. En caso de que empaten, posiblemente Argelia sería la que pase por una cuestión de diferencia de gol, por lo cual Burkina Faso va a tener que apuntar a ganarle en la última fecha. Tiene muy buenos jugadores, tiene a Edmond Tamsova del Bayer Leverkusen, a Bertrand Traoré que juega en el Aston Villa, tiene también a Lassina Traoré que juega en el Shakhtar Donetsk, y la única vez que se enfrentaron en esta eliminatoria el partido terminó 1-1, así que tampoco es que hay una diferencia tan abismal en favor de los argelinos. Y en el último grupo también de la eliminatoria africana hay 2 selecciones que se están disputando el lugar para pasar a la tercera ronda, que es el grupo J, que son Tanzania y Benin. 2 selecciones que tienen 7 puntos cada una, que ya cruzaron entre sí los encuentros de ida y vuelta. Una vez ganó 1-0 Benin, una vez ganó 1-0 Tanzania, que la verdad es que no tienen grandes jugadores. La mayor figura que tiene Tanzania es un delantero que se llama Ali Samata, que juega en el Royal Anvers del fútbol de Bélgica. La mayor figura de Benin también es un delantero que se llama Steve Mounier, que juega en el Stade Brestois de la Ligue 1. Esos son los 2 jugadores más importantes que tiene. Después muchos jugadores poco conocidos y que juegan en ligas poco importantes. Ambos tienen que jugar en la última fecha, cada uno de los 2 partidos que les quedan, con República Democrática del Congo, que era la gran candidata, digamos, y que viene decepcionando. Y habrá que ver, si República Democrática del Congo le gana los 2 partidos a las 2, es la que va a clasificar. Sin embargo, si alguna logra sacarle puntos a República Democrática del Congo, posiblemente va a ser la selección que va a estar clasificando a la última etapa de las eliminatorias en el fútbol africano. Cambiamos de confederación y vamos a hablar un poco de Asia. La AFC tiene un sistema que ya está en la última etapa. Quedan 2 grupos, grupo A y grupo B. Cada grupo tiene 6 selecciones, de las cuales las 2 mejores clasifican directamente a Qatar y las terceras van a tener que jugar un partido entre sí, a ver cuál es la que pasa de ronda, y esa que termine pasando de ronda va a jugar un repechaje, es decir, tiene un camino mucho más largo. Sin embargo, hay 2 selecciones que hoy en día están terceras y seguirían en el camino a poder clasificar a Mundial, que la realidad es que quizás son sorpresivas. Por ejemplo, en el grupo A, la tercera es Líbano con 5 puntos, detrás de Irán y de Corea del Sur. Una selección que claramente no tiene ningún jugador reconocido, que la gran mayoría juega en sus ligas, y que la realidad es que clasificar a un mundial sería algo casi anecdótico, y por ahora lo estaría logrando al menos seguir en la contienda para poder lograrlo.
Pero sin embargo, el caso más, pero más llamativo, es en el grupo B, que tiene en tercer lugar a Omán, en un grupo en el cual actualmente está primero Arabia y segundo Australia, pero en cuarto lugar, quedando afuera hoy en día, está Japón, una selección que uno piensa que de cajón estaría clasificando. Sin embargo, en la primera fecha cayó 1-0 frente a esta sorprendente Omán, que también, como les digo, no tiene ningún jugador reconocido y ningún jugador juega en alguna de las ligas más conocidas del fútbol europeo. También es cierto que van 4 fechas y son 10 en total, por lo cual esto se puede ya de equilibrar, pero hasta el momento estas dos selecciones se estarían jugando la posibilidad de ir al repechaje para el Mundial. Y nos vamos ahora a la UEFA, que es la última confederación que vamos a tocar. Uno de los primeros casos que vale la pena mencionar es el de Finlandia. Actualmente en el grupo D se encuentra en primer lugar Francia con 12 puntos y en segundo lugar se encuentra Ucrania con 9. Vale la pena también recordarles, por si no lo saben, que en cada uno de los grupos en UEFA, que tiene muchísimos más cupos que todas las demás confederaciones, el primero de cada grupo clasifica de forma directa y el segundo avanza de ronda, donde va a tener que enfrentarse con otros segundos a ver quién se termina ganando un lugar en la próxima Copa del Mundo. Ahora bien, como les digo, primero está Francia con 12 puntos y segundo está Ucrania con 9. Sin embargo, en tercer lugar está Finlandia con 8 puntos, pero con un dato no menor, que es que tiene un partido menos que Ucrania. Al ser 5, obviamente las fechas son impares en este grupo puntualmente, por lo cual Ucrania ya ha jugado 7 de los 8 partidos y Finlandia 6 de 8, y tiene solamente un punto menos. Habrá que ver cómo le van los encuentros, no va a estar fácil, le queda jugar contra Bosnia, que es la que está cuarta, también bastante cerca, y le queda contra Francia, que posiblemente sea un partido que pierda. Ucrania tiene que jugar con Bosnia. En caso de que Finlandia le logre ganar a Bosnia y que Ucrania no le gane a Bosnia, habrá que ver si en ese caso hipotético Finlandia podría clasificar como segundo a la próxima ronda. Tiene dentro de sus principales figuras al delantero Teemu Pukki, que juega en el Norwich, y también al arquero Lukas Hradecky, arquero del Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Una selección que también creo que vale la pena destacar, más allá de que de todas las que mencioné, sin duda es la que la tiene más difícil actualmente por el cuadro como le ha quedado, es el caso de Albania. En el grupo I, actualmente la primera posición es para Inglaterra con 20 puntos, la segunda es para Polonia con 17, y en el tercer lugar aparece Albania con 15 a falta de 6 puntos por jugar. El problema que tiene Albania es que le quedan un partido puntualmente muy complicado, que es que en las próximas fechas tiene que jugar con Inglaterra y con Andorra. Con Andorra posiblemente gana, es la peor del grupo, pero Inglaterra posiblemente le gane a Albania. Mientras que Polonia, en los partidos que le queda, le falta jugar con Andorra y con Hungría, dos rivales a priori inferiores con respecto a Inglaterra. Por lo cual, salvo un milagro, salvo que Polonia pierda puntos en alguno de estos dos partidos, la realidad es que difícilmente Albania logre alcanzar el segundo lugar. Tiene muy buenos jugadores, también vale la pena destacar pensando a futuro. Tiene a Simati, que juega en el Atalanta, tiene a Kumbuya, que juega en la Roma, el defensor central, a Isak, que juega en la Lazio, el lateral, y también a Stracoya, el arquero de la Lazio. Sin embargo, más allá de que ha tenido buenos jugadores en el último tiempo, como les digo, creo que de todas las que mencioné, más allá de que creo que valía la pena contar la situación, es la que más difícil lo tiene pensando a avanzar en la próxima ronda en las eliminatorias. Y por último, para cerrar también de UEFA y la última selección que voy a estar mencionando en el video, es el caso de Macedonia del Norte. En el grupo J, que es el último de la UEFA, hay claramente uno que reina, que es Alemania con 21 puntos y que ya está clasificado primero y clasificado al Mundial hace bastante tiempo. Sin embargo, el segundo lugar para poder avanzar en las clasificatorias está extremadamente disputado. Actualmente Rumania tiene 13 puntos y es la que se quedaría con ese lugar. Macedonia tiene 12 y Armenia tiene 12. ¿Por qué menciono el caso puntualmente de Macedonia del Norte? Porque tiene 12 puntos, porque es la única que logró ganarle a Alemania, es la única que le sacó puntos, porque después Alemania ganó todos los partidos, y porque además tiene un duelo clave frente a Armenia. Es decir, si Macedonia le logra ganar a Armenia, estaría prácticamente asegurando un lugar, podríamos decir, y también después tiene que jugar frente a Islandia, pero no tiene que jugar con Alemania, como sí, por ejemplo, es el caso de Armenia, que también está cerca para clasificar. Rumania, que es la que también tiene chances, en realidad hoy en día sería la clasificada porque tiene un punto más, tiene que jugar con Islandia y con Liechtenstein. Claramente es un calendario más fácil, digamos, pero si logra perder puntos con Islandia, no sería una locura que si Macedonia saca los 6 puntos, sea la que clasifique a la próxima ronda. Actualmente sus dos principales figuras son el Hif Elmas, volante del Napoli, y también Enis Bardi, el volante que juega en el Levante del fútbol español. Así que me gustaría que me dejen en los comentarios cuáles de todos los equipos que mencioné creen que tiene la posibilidad de llegar a clasificar a Qatar.
A ver, en los papeles es muy complicado prácticamente todos los casos. Sin embargo, en todos los mundiales, veamos el año pasado, el mundial pasado en Rusia, cuando clasificó Islandia, siempre históricamente hay una sorpresa. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la sorpresa del próximo mundial? Yo ya lo dije en su momento, tengo muchas fichas puestas en Burkina Faso, habrá que ver cómo le va en el duelo mano a mano con Argelia, que la realidad es que pinta bastante difícil. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal activando la campanita. Como les digo siempre, también tienen todas las links de las redes sociales en la descripción y que ahora sí, nos vemos mañana en otro video.